Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Nos volvemos a encontrar con la intención de estar estudiando juntos acerca de las cosas del reino de Dios, la palabra de Dios, como Iglesia Universal, porque aquí estamos representando este grupo de hermanos de diferentes países y diferentes iglesias. Y vamos a estar hoy sábado, a ver qué es lo que nos toca estudiar los sábados, a ver quién está ahí al tanto con este detalle. Bueno, vamos a hacer una oración en primer lugar. Le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando, dirigiendo en este tiempo, porque lo que hacemos lo hacemos en su nombre, y así confiamos en las manos del Señor todo lo que vayamos a decir. Confiamos que Él está haciendo su obra y Él edifica la iglesia, así que vamos a orar. Señor, muchas gracias, estamos muy agradecidos porque nos estás dando la oportunidad de, a través de estos medios de internet, volver a conectarnos para otra vez predicar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos estés guiando, porque no queremos, Señor, estar simplemente aportando nuestras ideas de hombres. En el mundo ya hay muchas ideas, muchos conceptos, muchas filosofías, pero tu palabra marca la diferencia, porque tu palabra está viva, Señor, tu palabra es poderosa y toda la escritura es inspirada por ti, así que confiamos que la Biblia, esos 66 libros que tenemos aquí en nuestras manos, es la palabra que tú has querido dejarnos, y es una palabra poderosa que nos transforma y que obra para salvación a todo aquel que quiere recibirla. Por ese motivo pedimos tu dirección, porque queremos que esto, Señor, esté bajo tu control y que no sea solo una actividad humana. Ayúdanos, Señor, para estar ahí ocupándonos en lo que tú quieres que nos ocupemos. Te pedimos que nos ayudes a que nuestras vidas estén en el centro de tu voluntad. Queremos honrar tu nombre con nuestro servicio, somos tuyos, Señor. Guíanos en este tiempo y llévanos tú en este estudio bíblico de hoy sábado. Gracias. Te pido una bendición especial para todos mis hermanos que vean este estudio, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Pues bienvenidos a todos los hermanos que ya estáis conectados al directo. Ahí dice Juan, hoy toca historia de la Biblia, dice Juan. Bueno, más exactamente historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia, porque la historia de la Biblia también es del pueblo de Dios, Israel y otras muchas cosas. Historia de la Iglesia es lo que nos está ocupando desde hace ya unos cuantos sábados, y es lo que hoy vamos a ver también. Vamos a continuar mirando hacia atrás en el tiempo para aprender, y siempre a la luz de la Escritura, claro. Nuestra intención es que la palabra de Dios nos esté también hablando y guiando al mirar hacia atrás en el tiempo y ver la historia de la Iglesia. Antes de que empecemos, miro un momentito en el chat en directo. Dolores ha sido la primera en escribir hoy y nos desea buenas noches y que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre la Iglesia, sobre todos. Beatriz también ha escrito y saludando, y que la gracia y la paz del Señor estén con todos, también dice Beatriz. Y ahí está el saludo de Paco y Rosario. Buenas noches a todos, preparados para escuchar la palabra de Dios, que Él nos dé sabiduría para entender su palabra. Benito, buenas noches a todos mis hermanos. Juan también saluda, y que la gracia y la paz del Señor estén en vuestros corazones. Luisa Rodríguez, buenas noches, queridos hermanos. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Ana Karina, buenas tardes. Pastor, dice, y hermanos, que Dios los bendiga, un abrazo grande para todos. Carmen Reyes, buenas noches. Dios os bendiga en abundancia, hermanos. Y pastor, dice Carmen. Muy bien, bienvenidos a todos los que estáis ahí, habéis saludado, los que estáis conectados. Un abrazo fuerte a los que lo ven en diferido. Estos estudios deseo que sean de bendición para vosotros. Y recordad, estamos con Historia de la Iglesia. Y es un estudio fundamental, siempre hay que estudiar nuestra historia. La humanidad tiene que mirar atrás en la historia, y los cristianos también, porque nuestra historia, la historia de la Iglesia, nos muestra a dónde hemos llegado, dónde estamos y los fallos que hemos cometido. Si la Iglesia se torció en algún momento, pues tenemos que saberlo.
tenemos que mirar para atrás para aprender. Recuerda que dijimos que la Biblia, además de otras cosas, es un libro de historia. La Biblia nos habla de la historia de la humanidad. Génesis 1:1 comienza con los orígenes de todo y a partir de ahí nos hace un repaso rápido del mundo antiguo en los 11 primeros capítulos. Y después, a partir del capítulo 12, se centra en la historia de Israel, que comienza con Abraham. Entonces ahí está toda la historia de la humanidad representada en los relatos de la Biblia, especialmente la historia del pueblo de Dios, y la historia de la Iglesia comienza allí, Hechos de los Apóstoles, y vemos los inicios de la Iglesia, el establecimiento de la Iglesia por Jesucristo, y después cómo los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento establecieron la doctrina necesaria para esa Iglesia. Y a partir de ahí, pues tenemos que mirar fuera de la Biblia qué es lo que pasó en el tiempo, y ahí es donde estamos. Estamos detenidos hablando ahí en ese periodo de tiempo después de los inicios de la Iglesia. Estamos entre el siglo II y el siglo III de la Iglesia. Y hemos hablado de la relación del Estado con la Iglesia, cómo el Imperio Romano tenía una relación con la Iglesia, y vimos que hubo periodos de persecuciones y periodos de relativa calma, de relativa paz. Así estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo constitucional de la Iglesia. La Iglesia es una institución y a través del tiempo fue tomando una forma, se fue formando o deformando, porque a veces la forma que tomó a lo mejor no era lo más bíblico posible, y está bien que podamos ver en la historia qué fue ocurriendo, cómo fue la Iglesia adoptando esa forma que con los siglos se fue definiendo, ¿no? Hoy en día la Iglesia se dividió en muchas formas: Iglesia católica romana, Iglesia protestante, Iglesia ortodoxa, Iglesia copta, Iglesia anglicana. O sea, la Iglesia cristiana se fragmentó en muchas áreas, pero el principio es el mismo, lo tenemos todos en común. Entonces miramos hacia atrás y vemos a ver qué pasó en el tiempo y cómo la Iglesia fue desarrollándose constitucionalmente. ¿Recordáis que dijimos que al principio de la Iglesia también la Iglesia sufrió muchos ataques de formas de pensamientos, el gnosticismo, el montanismo, otras filosofías y enseñanzas de algunos que surgían por ahí con ideas revolucionarias y atacaban a la Iglesia porque querían infiltrar esas enseñanzas equivocadas dentro de la Iglesia? Y estos ataques provocó de alguna forma que empezase la Iglesia a tomar esa idea de un gobierno específico, de una forma específica. El desarrollo del obispado, al principio a los líderes en la Iglesia se le llamaba obispos. Dijimos que esto es bíblico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que a los que gobiernan en la Iglesia se les llama pastor, anciano, obispos. Y al principio, pues el nombre obispo es el que cuajó más, el que se adoptó ahí como una forma para designar el liderazgo en la Iglesia. Y estos ataques contra la Iglesia también favorecieron que esta idea del obispado fuese ganando poder, fuese tomando una forma más definida. Entonces, entre los años 200 y 260, este modelo de obispado va adquiriendo la mayor parte de los rasgos constitucionales que van caracterizando a la Iglesia y que se va a ir extendiendo en el tiempo. Va a ir cuajando esa idea de un modelo en el que hay un obispo principal que es el que dirige, el que manda, el líder, y después hay otros obispos por las zonas, por las ciudades en las que la Iglesia se va a estar extendiendo. Entonces los obispos poco a poco van a ir creciendo en poder, se van a ir haciendo poderosos, van a ir ganando autoridad dentro de la Iglesia. Al principio, en la Biblia, al comienzo, esto no está definido. Tú ves que el Señor es ascendido a los cielos y deja a un grupo aproximadamente de 120 personas, ahí aparece eso al principio del libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí están los apóstoles, 11 hombres, después eligen a uno más para volver a ser 12, tal como Jesús los eligió,
y entonces de alguna forma son los apóstoles los que tienen ese liderazgo, pero rápidamente se van a añadir otros como líderes. Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús, no era uno de los 12, pero inmediatamente va a surgir como un líder dentro de la iglesia. De hecho, se le va a reconocer como el pastor de la iglesia en Jerusalén, o también se podría llamar, en este sentido de lo que estamos viendo aquí en la historia, el obispo de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y otros hombres como Pablo, que tampoco eran de los 12, pero evidentemente después de su conversión y su llamado del Señor, tomaron un papel relevante en el liderazgo dentro de la iglesia, pero en ese momento el liderazgo de la iglesia se determinaba más por los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu era el Espíritu Santo como el que señalaba a la persona, era el Señor el que hablaba a la iglesia, decía: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Era el Señor el que llamaba a Felipe y le decía: vete aquí a este lugar. Era el Señor el que de una forma manifestaba a través del poder del Espíritu Santo con los dones, pues aquellos hombres que él utilizaba dentro de la iglesia. Y al principio, como os he dicho, cualquiera dentro de la iglesia podía experimentar este llamado a ejercer liderazgo, ministerio dentro de la iglesia. Pero esto poco a poco se va a perder. Y ahora, en este momento histórico, año 200 al 260, ahora el tema de los dones espirituales y todo eso son más una tradición. Es algo que se ha ido perdiendo. Nos tendríamos que ir preguntando qué ocurrió en la iglesia. ¿Qué fue ocurriendo? ¿Qué pasó en la iglesia que de pronto parece que el Espíritu Santo fue dejando de tener el control? Recuerda, al estudiar la historia de la iglesia, esto es muy interesante para nosotros porque nos tenemos que hacer estas preguntas para ver dónde nos encontramos y qué podemos hacer para volver a parecernos cada día más a esa iglesia original que el Señor Jesús dejó y que Él quería edificar. Entonces ahora, en este nuevo contexto, repito, esta nueva edad del año 200 al 260, ahora los dones son, como podríamos decir así, son posesión del clero. Le pertenecen a los cargos del clero, especialmente a los obispos. Y aquí ya vamos reflexionando. ¿Desde cuándo, según la Biblia, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu le pertenecen a aquellos a los que los hombres deciden que le pertenecen? En la Biblia no está esto, así que aquí ya hay un importante punto de generación en cuanto a la forma en la que la Iglesia debe estar constituida, instituida como una organización no humana, sino divina, porque es Cristo quien la edifica. ¿Te acuerdas que al principio del libro de Apocalipsis está capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias, y a la primera iglesia, y en el capítulo 2 que Cristo le da un mensaje a la iglesia de Éfeso? Y le dice, además de reconocer sus virtudes, pero también tiene algún pero, algún reproche contra ella, y le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice: arrepiéntete y acuérdate de dónde has caído, mira para atrás. Eso es historia de la iglesia, la materia que estamos viendo. Es recordar dónde nos desviamos, dónde caímos, dónde se empezaron a hacer cosas mal. Entonces ahora se adopta esta forma. Los obispos son los custodios de la fe. Ellos determinan qué es una herejía, ellos determinan cómo se tiene que hacer y dirigir el culto, ellos deciden a quién se excomulga y los que son aceptados. Y esto en cierta medida, bueno, tiene una lógica, tiene un principio. El liderazgo en la iglesia siempre ha sido guiado por Dios para desarrollar el culto y tomar estas decisiones. Pero el punto negativo en esto, recuerda, es que se ha perdido algo, se ha perdido la espontaneidad que el Espíritu Santo tiene en la iglesia para usar a cualquiera. Cuando hemos estado estudiando el libro de Hechos, así estuvimos estudiándolo durante bastante tiempo, vimos cómo ocurrían tantas cosas y de pronto Dios llamaba a cualquier persona a hacer cosas importantes dentro de la iglesia, y era el Espíritu Santo el que se movía y el que tomaba la iniciativa, y esto no pertenecía a un grupo de personas elegidas por los hombres y a las que se les atribuye
la capacidad de tener el control sobre todas estas cosas. ¿Cómo eran las congregaciones en estos siglos segundo y tercero? Bien, en el siglo segundo, los creyentes de una ciudad eran considerados miembros de una sola comunidad, aunque en algunas ciudades grandes podía haber diferentes congregaciones, podía haber una congregación o varias congregaciones, pero todas esas congregaciones pertenecían a la misma comunidad, o sea, era la iglesia que había en esa ciudad, ¿vale? Que esta es la idea de lo que dice la Biblia, ahora lo veremos, ¿no? Y esas congregaciones estaban supervisadas por un solo obispo. Si había una iglesia y una congregación en una ciudad, al frente tenía que haber un obispo. O sea, era un hombre el que tomaba el liderazgo. Así como hoy en día, ¿no? Hablamos de la iglesia, hablamos de un pastor que está al liderazgo al frente de una iglesia. Eso está bien, eso es bíblico, está bien. Después, detrás del pastor, hay otros miembros de responsabilidad, que podemos llamar los miembros del consejo, ancianos, según los nombres que las denominaciones deciden darle, ¿no?, al gobierno de la iglesia. Entonces, las iglesias del siglo II tenían este concepto, habían asimilado, todavía estaban experimentando ese concepto bíblico. Si en una ciudad, porque era muy grande, y era más práctico que se reuniese aquí un grupo y allí se reuniese otro grupo, pero seguían teniendo un solo obispo porque todas esas congregaciones formaban parte de la misma iglesia. Eran una sola comunidad. Poco a poco esto fue ampliándose. De pronto, claro, si había una aldea que estaba a unos cuantos kilómetros de la ciudad, esos creyentes de esa aldea pues iban a la ciudad para congregarse allí, iban a la iglesia de la ciudad y allí se reunían. Pero poco a poco en esas aldeas, en esos pueblecitos que no eran ciudades, también se fueron formando grupos que ya no se desplazaban ya a la ciudad, a la iglesia de la ciudad para reunirse allí, para adorar, sino que se quedaban ya en su población. ¿Por qué? Porque ya había un grupo. Entonces, ¿para qué nos vamos a andar un montón de kilómetros para ir a la ciudad? Si aquí ya hay un grupo, aquí nos podemos congregar, somos iglesia. Entonces, esto fue ampliándose. Cada vez había más pueblos, más pueblecitos, más aldeas que tenían sus grupos y ahí se reunían los creyentes. Entonces, a medida que ya comenzaban a congregarse solas, estas personas ya no iban buscando una iglesia madre, una iglesia principal. Entonces pues se formaban todos estos grupos y la iglesia pues se encontraba con cómo atendemos esto. Entonces se determinó y se decidió que todas las congregaciones, todos esos grupos que estaban bajo, digamos, la cobertura de una ciudad principal, de una iglesia, pues todos esos grupos estarían bajo la supervisión del obispo de esa ciudad. Y a esa forma se le llamó diócesis. O sea, en el siglo III, a todas las congregaciones que estaban bajo un obispo se les llamaba diócesis. Entonces, ese obispo, pues, era quien supervisaba, quien es el que lidera en este grupo, tenían que rendirle cuentas al obispo, el obispo es el que controlaba y tenía el liderazgo de todas esas congregaciones. Entonces, en los entornos rurales, donde no había una ciudad cerca, se formaron congregaciones pues así en el campo, grupos pequeños, y en algunas incluso que ni siquiera estaban bajo la posibilidad de estar con la cobertura de un obispo de una ciudad grande. Entonces, claro, la iglesia no paraba de crecer. Y ahora en pueblecitos lejanos, en aldeas, se formaban grupos aislados por allí y apareció un concepto nuevo, el obispo rural. O sea, ya no era el obispo de la ciudad, sino un obispo rural, un hombre de un pueblo que de pronto ejercía liderazgo y supervisaba diferentes puntos de reuniones. Había diferentes grupos y ahí estaba el obispo rural. Pero estos obispos rurales no eran considerados iguales en dignidad a los obispos de las ciudades. A estos obispos rurales la palabra griega
era chorepíscopos, eran los chorepíscopos. La palabra obispo es opíscopos y estos eran chorepíscopos. Eran menos, su categoría estaba por debajo de los obispos de la ciudad. Quiero que te des cuenta de este detalle, porque esto es importante, al ver en la historia cómo la idea del gobierno, según la Biblia, cómo la idea del liderazgo bíblico se fue degenerando, se fue torciendo. O sea, aquí ya estamos viendo que por el hecho de que si tú eres un obispo de una gran ciudad eres importante. Si eres obispo de un pueblecito pequeño no eres tan importante. ¿Dónde está eso en la Biblia? De que por pertenecer a una gran ciudad y tener bajo tu poder una iglesia numerosa, ya eres más importante que aquel que tiene unas iglesitas pequeñitas y está en un pueblecito pequeñito. Pues eso no es bíblico. De hecho, si fuera así, pues entonces Jesús, que nació allí en Belén, una aldea que estaba allí pequeñísima y tal, y nunca el Señor se fija en que un pastor es más importante porque tiene una iglesia más grande. En la iglesia todos son importantes y el Señor hace la obra y llama a cada uno como quiere y de la manera que quiere. Entonces, estos detalles se pueden percibir en la historia cómo se degeneró en estos puntos, ¿no? Esa idea sí es bíblica, de pensar de que la iglesia de una ciudad es una sola comunidad. O sea, no se consideraba que si había varios grupos en una ciudad eran varias iglesias. No, la iglesia es una, solo que a efectos prácticos a lo mejor se hacen reuniones en diferentes lugares de la ciudad, pero es una sola comunidad, una sola iglesia. Y eso lo podemos ver pues en la Biblia. Cuando Pablo escribe sus cartas, por ejemplo, mira los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, le habla a los creyentes, a la iglesia de la ciudad de Corinto. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, no era que Corinto, y Corinto era una gran ciudad, pero no se escribe a la iglesia que está en Corinto en la calle tal, que tiene el pastor tal. No, había una sola iglesia en Corinto y había un solo gobierno de la iglesia en Corinto. Que por ser una ciudad grande se podían reunir en diferentes grupos por toda la ciudad, sí, pero era una sola iglesia. Lo mismo pasa con las otras cartas. Cualquier carta que tú veas escrita a un grupo se les trata de la misma manera. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Era la iglesia, ¿de dónde? De Tesalónica, entonces a la iglesia de los tesalonicenses. Como tú ves, hoy en día esto se ha distorsionado totalmente. En una iglesia, en una ciudad no muy grande, Tarragona, por ejemplo, es una ciudad que tiene algo más de tiene como unos 120.000 habitantes. Reus es la otra gran ciudad que está aquí cerca, que tiene parecido, alrededor de 115, 120.000 habitantes. Bueno, en cualquiera de estas ciudades tú puedes contar como que hay 30 iglesias y cada una es independiente de las otras, cada una no tiene que ver con las otras más allá que las colaboraciones que se quieran hacer juntos, pero cada una es totalmente independiente de las demás. Mira, uno de los males que la iglesia evangélica, la iglesia protestante ha sufrido precisamente es esa independencia. Evidentemente el modelo romano no es el modelo a seguir, no es un ejemplo de gobierno, porque el problema es que cuando el gobierno está corrupto, toda la iglesia está corrupta. Pero estamos hablando de dos extremos. Un extremo es que Roma tiene un gobierno y ese gobierno es el que decide en todo y todos tienen que rendir cuentas a ese gobierno. Y después nos vamos al otro extremo, las iglesias protestantes o evangélicas. Hay 25.000 denominaciones distintas
Y si hay no sé cuántos millones de iglesias, cada una es independiente de las otras. O sea, hay una independencia demasiado exagerada. No hay una unidad. Eso ha provocado desunidad, desunión. Y eso también es un problema. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Bueno, pues difícilmente en nuestras manos no está más allá que buscar estar unidos a otras iglesias, colaborar con otras iglesias. Yo muchas veces os he dicho, vosotros sois un ejemplo de lo que es una iglesia unida, porque a través de Internet no hay fronteras, no hay barreras, no hay obstáculos. O sea, nadie te controla, nadie te obliga, nadie te dice lo que tienes que hacer. Tú te conectas y muchos de vosotros estáis aquí cada día participando de algo que organizamos desde una iglesia local aquí en Valls, o yo a título personal como pastor, pero yo represento una iglesia. Pero no estamos bajo las obligaciones de una iglesia, yo no controlo vuestras vidas, estamos aquí en la libertad del Espíritu Santo, nos sentimos unidos en ese mismo Espíritu porque tenemos un mismo sentir, buscamos lo mismo, escuchar la voz de Dios, podernos preparar y formar para predicar el Evangelio y servir. Y a la vez, pues, doy por sentado que la mayoría de vosotros pues sois miembros de iglesias locales, allí donde vivís. Pero esto es un ejemplo de lo que es la iglesia verdadera, una iglesia que no está sujeta a si soy de esta denominación no puedo tener comunión con aquella otra iglesia que es de otra denominación. No, hemos roto el cuerpo de Cristo y es algo muy grave y tenemos que pelear por eso. También otro detalle, si te fijas, no digo que esté mal que las iglesias se pongan nombres, no está mal, pero la forma de identificar a las iglesias en el Nuevo Testamento era por el nombre de la ciudad en la que estaban. O sea, ¿cómo se llamaba la iglesia de la ciudad de Corinto? Por la iglesia de los Corintios. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Éfeso? Por la iglesia de Éfeso. ¿Cómo era la iglesia de los tesalonicenses? La iglesia tesalónica. Claro, es lo lógico, es identificar a la iglesia por la ciudad en la que se encuentra. Porque si tú me dices, ¿y cuál es tu iglesia? Y tú dices, pues mi iglesia se llama Monte Sión. Digo, está bien, pero ¿de dónde es esa iglesia? Porque yo no, por el nombre, puede estar en cualquier lugar. No, está en Tarragona, está en Barcelona. Ah, vale, entonces ya sé. Pero si yo directamente te digo la iglesia de Valls, pues ya te estoy diciendo de dónde es la iglesia. Nosotros cuando nos unimos como iglesia, pues tuvimos que decidir qué nombre nos ponemos. Entonces nos pusimos Esglesia, está en catalán, suena como en castellano, solo cambia la primera letra de la I a la E. Esglesia Cristiana Unida de Valls. Entonces dijimos, tiene que aparecer el nombre de Valls para identificar de dónde somos. Somos cristianos, así que vamos a decir somos iglesia cristiana. Iglesia somos, porque es la iglesia de Jesucristo, y bueno, y no pusimos el nombre evangélico para que no fuera ya tan largo el nombre, pero evidentemente somos evangélicos, ¿no? Ahí está vamos a decir, entre comillas, debajo o en paréntesis, evangélica también. Pero yo soy de los que piensan que el nombre de la iglesia debe identificarte del lugar en el que estás. Claro, el problema es que cuando tú estás en una ciudad y ya hay 20, 30, 40, 50, 100 iglesias, perdón, pues en Barcelona, por ejemplo, que hay cientos de iglesias, no puedes llamarte Iglesia Evangélica de Barcelona, porque te preguntarán, ¿y cuál iglesia? Porque hay muchas. Entonces ahí es cuando surgen pues Iglesia La Roca, Iglesia Monte Sión, y Iglesia Agua Viva, Iglesia no sé qué, entonces ya se tienen que poner nombres para identificarse unas con las otras. Pero recuerda que todo esto es problema indicativo de que la iglesia se ha fragmentado. Estamos fragmentados, divididos en muchos grupos y la mayoría de ellos no tenemos relación unos con los otros. Y eso rompe el propósito de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Jesús decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Eso es lo que el Señor busca, la unidad de su iglesia. Somos una iglesia. No somos miles de iglesias separados unos de los otros. Pero, hermanos, soy realista, seamos sinceros, a nivel institución eso no va a cambiar.
A nivel personal, sí, nosotros lo cambiamos y aquí, vuelvo a decir, hay un ejemplo de eso. Hermanos que estamos separados por miles de kilómetros, todos los días nos reunimos en el nombre del Señor, no estamos bajo una bandera, no estamos bajo un nombre determinado, simplemente somos iglesia, que nos reunimos en el nombre del Señor, que tenemos el mismo espíritu, que abrimos la palabra de Dios y venimos con el hambre de decir, a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Queremos recibir palabra de Dios. Y ese es un ejemplo de lo que es la iglesia auténtica, la iglesia verdadera. Hay que seguir profundizando en esto. Hay que seguir, invita a hermanos para que se unan a momentos así como este. Si conoces otros aparte de este también. O sea, tenemos que crecer en ese espíritu que nos lleve a estar experimentando realmente la comunión, la unidad con un vínculo común, la obra del Espíritu, la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, en una ciudad puede haber varias iglesias, pero eso tiene que surgir por necesidad, porque esta es otra cosa. Hay ya una iglesia ahí en una calle y en la misma calle van y montan otra iglesia. No me digas que eso es por necesidad. Es porque tú tienes tu iglesia, yo voy a montar la mía. Eso no es de Dios. Cuando en un pueblo pequeño hay 5 o 6 iglesias, no es de Dios. O sea, cuando en una ciudad grande como Barcelona de más de 4 millones de habitantes se entiende que tiene que haber varias iglesias, deberían estar unidas todas, pero además, si vas a montar una iglesia, como dijimos hace poco en un estudio, ves a predicar el Evangelio donde aún no se haya predicado. Ahí lo estuvimos viendo, esas eran las palabras de Pablo. Me propuse, lo estábamos estudiando en Romanos, cuando él dijo, ya he predicado en todo esto, así que hermanos de Roma, quiero ir hasta España para ir a predicar a lugares donde todavía no se haya predicado el Evangelio. Esa debería ser la motivación de aquellos que sienten, y digo entre comillas, porque yo no sé si realmente eso es de Dios o no, sienten la necesidad de abrir una obra, un punto de misión, una iglesia nueva. Bueno, ves a predicar donde no hay iglesias, ese es el principio bíblico. No vayas allí a esta ciudad porque es la que está de moda, porque es la que me gusta, porque es donde yo quiero vivir y ya hay 200 iglesias, pero voy a ir a montar yo la mía. Eso no es del Señor, te lo aseguro. La iglesia evangélica ha perdido su unidad. La iglesia católica romana vive bajo el concepto de un gobierno torcido, corrupto, que se ha salido de la norma bíblica, de la doctrina y las formas bíblicas. Para Cipriano, uno de esos obispos y líderes de la iglesia, para Cipriano el obispado era una unidad y cada obispo un representante del todo, en igualdad con todos los demás obispos. Y esta debería ser la idea correcta, lo que Cipriano consideraba, porque ese es el modelo bíblico. Ahora, sobre la práctica, eso era inviable, no se conseguía, y a través de los tiempos fue aún deteriorándose y fue perdiendo todavía mucha más de esa idea principal. Los obispos de las ciudades grandes y más influyentes superaban en dignidad a los otros de ciudades más pequeñas, o ya imagínate de esos pueblos como decíamos antes, ¿no? Roma era la capital del imperio y por lo tanto la ciudad más importante. Así que los obispos de Roma eran aún superiores a los demás. Ahora pregúntate, ¿qué tendrá que ver la ciudad del mundo, que porque una ciudad sea del mundo y sea muy grande, qué tendrá que ver que los líderes cristianos de esa ciudad sean más importantes que otros? ¿De dónde viene la espiritualidad? Porque una ciudad es muy grande y tiene mucho comercio, también tiene mucho pecado y mucho vicio, porque es una ciudad tan grande, los obispos de esa ciudad son más importantes que otros. ¿Verdad que no debería ser eso? Bueno, pues lo mismo pasa hoy en la iglesia evangélica. Las iglesias grandes son más importantes que las pequeñas. Los pastores de iglesias grandes son más importantes que los pastores de iglesias pequeñas. ¿O me equivoco? ¿Qué creéis vosotros? Yo veo
que si de pronto en tu iglesia pasa algo, imagínate, ¿no? En mi iglesia pasa algo, voy a hablar de mí para no poner a nadie ahí de ningún nombre de ejemplo. Ahora en mi iglesia pasa algo y pasamos de ser los que somos, que estamos ahí pues no sé, 70, 80, lo que sea, pasamos a ser de pronto en pocas semanas ya somos 200, en unas semanas más somos 500 y pasa algo, no sé, uno de estos avivamientos que ahora se están hablando por ahí, que hay por el mundo en diferentes lugares, y de pronto ya en pocos meses somos 1000, 1500, 2000. ¿Sabes lo que ocurre entonces? Que ya nos están invitando a que vayamos a las televisiones evangélicas, nos invitan que vayamos a los congresos, nos dicen venid a juntaros con nosotros, nos llaman para ir a dar conferencias por aquí y por allá. Mira, no sé si va a pasar eso aquí, ojalá se conviertan muchos, de verdad, de corazón, pero quiero decirte algo, tengo muy claro que mi vida no va a cambiar si mi iglesia tiene 80 como si tiene 5000. Porque el llamado es de Dios y a lo que Dios nos llama que hagamos no tiene que ver con el número, nunca ha tenido que ver con el número. Los que no sabían dónde estábamos hoy, no me importa que ya sepan que estamos ahí si somos 5000. Me voy a juntar con los mismos y voy a predicar a las iglesias que me inviten como hago ahora. Ahora me invitan a predicar a iglesias, aunque sean de 20, me da igual. O sea, yo no... Hay predicadores que los invitas a tu iglesia y lo primero que te preguntan es ¿cuántos sois? Porque son predicadores de más importancia. Y si es una iglesia pequeña, no van. Eso es una ofensa al Espíritu Santo y a Dios. Porque el Señor Jesús se molestaba, y lo digo así entre comillas, molestaba porque para él no era una molestia, estoy hablando en términos humanos, se molestaba en coger e ir a hablar con una persona que estaba allí sola en mitad de la nada. Mira, si Jesús viene hoy en este tiempo, las grandes instituciones evangélicas tomarían el control de su persona para organizar los eventos multitudinarios, porque a Jesús no se le puede desperdiciar que ahora se vaya a ir a una iglesia pequeñita ahí a predicar, no, las grandes ciudades y con los eventos más grandes. Pues el Jesús de la Biblia no hacía eso. Sí que es cierto que vas a ver al Jesús de la Biblia en algún momento predicando a multitudes, en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, pero la mayor parte de su tiempo la pasó con el tú a tú, con personas cerca de ellas, en pueblos, en aldeas, en un pozo allí solitario, con una mujer samaritana, con un hombre aquí, con un hombre allá. Pero parece que en el mundo evangélico nos hemos dejado arrastrar por ese concepto, esa idea de que si tú eres pastor de una gran iglesia eres más importante, se te va a reconocer y vas a estar solicitado para que vayas de aquí para allá y entre ellos se juntan. Pasa como en el mundo, los ricos de este mundo, los poderosos se juntan entre ellos, en la iglesia también pasa, los poderosos, los más influyentes, los más son los que se juntan entre ellos. Hay diferentes clases sociales también dentro de la iglesia. Qué pena que tomemos la iglesia del Señor y la deformemos a nuestro antojo. Pero bueno, fíjate, esto no ocurrió hace 4 días. Al principio de la iglesia, estamos viendo en el siglo II, III, esto ya ocurría. Los obispos de Roma eran los más importantes, porque Roma era la capital del imperio, y ahí ya te vas a ir dando cuenta el por qué es en Roma que va a cuajar ese concepto de lo que ya hemos conocido como el catolicismo romano, un modelo de liderazgo en el que más adelante, fíjate que aún no hay papas en la iglesia, así como si tú escuchas acerca del papado dentro de la iglesia te van a decir que Pedro fue el primer papa, y así está reconocido oficialmente dentro de la iglesia católica romana, y después ya vinieron, el sucesor de Pedro fue otro papa, y así, no, la historia de los papas aún no ha comenzado. Aquí no había papas, había obispos, y era un obispo principal. Claro, la iglesia te va a decir, bueno, sí, pero es que se le llamó obispo, pero en realidad eran papas. No, el papado va a surgir más adelante, ya llegaremos en la historia de la iglesia que estamos viendo a ese momento, pero todavía no hay papas. Ahora está cuajando
poco a poco va a ir cuajando esa idea, ese modelo de gobierno, como después más adelante quedará establecido por el Papa, los cardenales, los obispos. En este caso surge un nuevo concepto que es cardenal, que supera a los obispos, ¿no? Pero todavía no, aún no hemos llegado a eso. Los obispos más importantes en este momento son Roma, número 1. Dijimos que había ciudades que competían con Roma para alcanzar el liderazgo de la Iglesia, pero evidentemente tenían la batalla perdida porque Roma es la capital del imperio. Pero Roma es la más importante, y después en orden le viene Alejandría, Antioquía, Cartago, Éfeso, Jerusalén. Estas ciudades eran, vamos a decir, las más importantes. Roma la más, y después estas otras. Y por lo tanto los obispos de Roma los que más, y los de estas iglesias eran los más importantes. Y después ya iban viniendo los demás obispos. Al comienzo del siglo III se hace distinción entre el clero y los laicos, que son cosas que, como ves, van surgiendo. No estaban al principio, pero poco a poco van surgiendo. El uso técnico de estas palabras fue sufriendo un lento desarrollo, se fue moldeando a través de los años. El primer uso de la palabra laicos aparece en un escrito de Clemente de Roma. Y la palabra clero, o el cleros, como se escribe así en griego, K de kilo, L-E-R-O-S, cleros, aparece ya en la Biblia. Esa palabra aparece ahí, pero aquí en la Biblia se usa de una forma técnica, no ya con una palabra ya distinguida así dentro de lo que después se va a adoptar dentro de lo que son las palabras laico y clero. Por ejemplo, ¿dónde aparece la palabra cleros en la Biblia? Pues está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. A ver si la identificáis, la palabra clero aquí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí en el original griego está la palabra clero, o cleros. ¿A quién se refiere? Según el versículo, ¿cuál es la palabra cleros en este versículo? Bueno, pues es la palabra que se ha traducido al castellano, los que están a vuestro cuidado. En el griego no pone los que están a vuestro cuidado, sino que pone los que son el clero. O sea, el clero son los creyentes que están, los ancianos, los obispos. Aquí está hablando: ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacienten la grey de Dios, tal. O sea, entonces los líderes de la iglesia están al cuidado. ¿De quién es? El clero. Ahí se les llama clero a los creyentes que forman parte de una iglesia. Pero estamos hablando en el siglo III. En el siglo III se empiezan a usar estas palabras con un sentido ya intencionado y especial. Se habla de los laicos, se habla del clero, y se van a ir acuñando estas palabras para definir la gente que forma parte de la iglesia, como cada uno está ahí en un nivel, en una posición. Entonces, esta forma se tomó de hecho, esta palabra no aparece en la Biblia, se la inventan los cristianos, sino que se tomó del mundo. Era una palabra que se tomó de los órdenes que en el Imperio Romano se utilizaban. Los magistrados y los dignatarios del imperio utilizaban estas palabras, clero, y de ahí se tomó la palabra y se aplicó a la iglesia. Entonces, poco a poco esas palabras van surgiendo. Por ejemplo, hay unas cartas que unos obispos escriben a las iglesias de Lyon y de Viena, y en esas cartas se habla de la persecución que está sufriendo la iglesia, y se refiere a los creyentes, los mártires que están sufriendo esa persecución, y se les llama clerón, que es la palabra que deriva de cleros, refiriéndose a estos que están muriendo por Cristo como mártires. Tertuliano también utilizaba ya este término para referirse ahí a los creyentes que están en las iglesias. Por otra parte, el oficio sacerdotal, porque dentro de la iglesia tú ya vas a ver también que conforme avancemos en la historia
va a ir apareciendo más la figura del sacerdote, como el que está a cargo de una congregación. Y esta manera de ir planteando el oficio sacerdotal se fue haciendo también progresivamente. De hecho, la admisión al oficio sacerdotal se hacía mediante la ordenación. Se hacía un ritual, que, bueno, estos rituales se remontan a la Biblia, a los primeros momentos de la historia de la Iglesia, y entonces en este momento, ya en el siglo III, son los obispos los que a través de este ritual ordenan sacerdotes para que se vayan ocupando de las congregaciones y de las iglesias. En la Biblia aparece esta manera, este modelo. Por ejemplo, Pablo se lo menciona a Timoteo, primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno. No, perdón, primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio, los presbúteros, eran los líderes de la iglesia, llámalos obispos, llámalos ancianos. Entonces, a Timoteo lo encomendaron para que se hiciese cargo del pastorado de la iglesia de Éfeso. Y esta ordenación vino por parte de Pablo y del presbiterio. Los líderes oraron por Timoteo, le impusieron las manos, esto era un ritual, y lo ordenaban de esta manera. En Hechos capítulo 13, versículo 2, antes lo mencioné yo así de memoria, pero ahí si queréis os queda la referencia, Hechos 13:2, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo para que vayan en viaje misionero a predicar, pero es la iglesia la que recibe esta instrucción del Espíritu. O sea, el Espíritu le dijo a la iglesia, apartadme a estos dos, y la iglesia oraron por ellos, les impusieron las manos, o sea, los ordenaron como misioneros. Y entonces dice que los despidieron, los enviaron. En el siglo III, el proceso ordinario de elección de un obispo tenía que ser siempre por otros clérigos, pero especialmente los presbíteros de la ciudad, los que formaban parte de ese gobierno de la ciudad, y se practicaba de esta misma manera, como en la Biblia todavía, en el siglo III eso todavía no había degenerado, y se hacía con imposición de manos, y siempre tenía que haber un obispo, por lo menos tenía que haber un obispo en esa nueva designación de un oficio sacerdotal o de liderazgo dentro de la iglesia. Más adelante, al final del siglo III, el número de los obispos ordenantes quedó fijado en 3. O sea, cuando se ordenaba a un nuevo obispo tenía que haber 3 obispos presentes para ordenar a un nuevo obispo. Poco a poco se iban introduciendo cambios, iban cambiando las cosas. Los presbíteros eran los consejeros del obispo. Aquí hemos leído en Timoteo que fue los presbúteros, según la palabra griega, los que ordenaron a Timoteo. En el siglo III se le llamaba presbíteros a los consejeros, a los que ayudaban al obispo principal en las tareas de dirigir y liderar en su diócesis, en la iglesia y las iglesias que ellos controlaban. Entonces, con el consentimiento del obispo se podían administrar sacramentos, predicar, o cualquier presbítero, cualquier hermano que tenía liderazgo en la iglesia podía ejercer predicación, podía estar dirigiendo en el culto, la Santa Cena, podía bautizar, siempre bajo la supervisión del obispo. El obispo tenía que consentirle. O sea, si no te daba permiso el obispo, olvídate, ni prediques, ni bautices, ni hagas nada si no está el obispo de acuerdo. El obispo tenía que darte el visto bueno, si no, no se podía.
También el concepto diáconos también existen todavía. Tú ya sabes que es algo que se forma en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos. Y durante un tiempo los diáconos también existieron en la iglesia. Hoy en día en la Iglesia Católica Apostólica Romana no hay diáconos. En las iglesias evangélicas sí, seguimos utilizando esa figura. Y los diáconos, ¿quiénes eran? Pues eran los responsables directamente ante el obispo. O sea, un diácono rendía cuentas directamente al obispo. ¿Y qué hacían? Eran asistentes en la ayuda a los pobres. Eso se toma del modelo bíblico de Hechos. También atendían las cuestiones financieras, o sea, administraban las ofrendas y todo esto, ayudaban en el culto, en el servicio de adoración, y también administraban cosas como la disciplina en la iglesia. Si a alguien se le ponía en disciplina, a alguien se le tenía que poner ahí bajo una supervisión o algo, pues los diáconos hacían todas estas tareas. En Roma, en la iglesia de Roma, había 7 diáconos y de esa forma cumplían con el modelo bíblico. Hechos capítulo 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, 7 diáconos fueron nombrados aquí en Hechos para poder atender cosas que los apóstoles ya no les daba tiempo de atender, como servir en las mesas, ayudar a los necesitados y cosas así, ¿no? Entonces Roma quiere seguir con ese modelo bíblico. Querían ser bíblicos al principio, siglo III, y necesitamos diáconos que sirvan en la iglesia. ¿Cuántos? 7. ¿Por qué? Porque es el número bíblico. Tenemos que tener 7 diáconos. El obispo Fabián fue obispo durante el año 236 al 250. Entonces este obispo adoptó la división civil de la ciudad. O sea, la ciudad de Roma estaba dividida oficialmente en 14 distritos. Y el obispo Fabián, a nivel de iglesia, también aceptó esta división de la ciudad en esos 14 distritos de caridad. Y nombró a otros 7 diáconos, pero claro, no podía haber 14 diáconos, porque en Hechos se nombraron 7. Pero es que no podemos llegar a los 14 distritos. 7 diáconos, un diácono tendría que atender 2 distritos y no podemos llegar. ¿Cómo lo solucionamos esto? Te cuento esto para que veas un poco la hipocresía, ¿no?, dentro de la iglesia. No dice en la Biblia que tuvieran que ser estrictamente 7. Según la necesidad en ese momento se nombraron 7, pero no es un mandamiento cerrado, no, tienen que ser 7 y no más. Esa es la idea del fariseísmo, dar una apariencia. No, nosotros obedecemos la Biblia, porque mira, en la Biblia había 7 diáconos y nosotros tenemos 7 diáconos. Y después hacían eso, como Jesús decía, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Están ahí fijándose en esas cosas que son absurdas. Si necesitas 14 diáconos, nombra 14, hombre. No te pongas, no, es que en la Biblia solo había 7 ahí en Hechos. Bueno, está bien. ¿Qué hicieron entonces? Pues Fabián, este obispo, nombró a otros 7, pero no podían ser diáconos, así que se les llamó subdiáconos. O sea, no eran diáconos principales, eran subdiáconos. En realidad había 14, pero solo había 7 diáconos oficiales. Los otros 7 eran subdiáconos. Y así pues se atendían las necesidades y no se sobrepasaba el número de diáconos. Falso, sí, se sobrepasaba. Lo que no le llamaban diáconos, le llamaban subdiáconos. Fariseísmo puro, hipocresía. Sí, no, pero seguimos el modelo bíblico, decían, ¿no? Más tarde se generalizó nombrar subdiáconos por todas las ciudades. 7 eran pocos diáconos para atender ciudades grandísimas con muchas congregaciones, y entonces pues se solucionó nombrando subdiáconos. Ahí no había límite, como en la Biblia ya no hay límite para los subdiáconos, pues nombra todos los que quieras. Pero más adelante, pues esto ya hasta desapareció y después ya no había regla para el número de diáconos. Se llegó un momento en el que pues dijeron, pues sí, no, pues claro, da igual 7 o 27, y entonces pues ya se nombraban los que hacían falta, ¿no? Ya se rompió la norma.
Entonces, más o menos vais viendo el gobierno en la iglesia: obispo, presbíteros, diáconos, y estos tres que os he mencionado constituyen las órdenes mayores. Dentro de la jerarquía eclesiástica, primero el obispo, después otros obispos. Ahí estaban los presbíteros y los diáconos. Y después estaban las órdenes menores, que tenían que someterse a las órdenes mayores. En las órdenes menores, pues ahora os voy a mencionar ahí otros nombres que van apareciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, Cornelio de Roma fue obispo en el año 251. Menciona cómo estaba en ese momento el número de los que ocupaban este gobierno en la iglesia de Roma, ¿no? Cornelio, en un escrito, habla del obispo principal, habla de 46 presbíteros y 7 diáconos. Ahí se mantenía todavía el número 7 de los diáconos. Y bajo estos, como orden menor, había, y ahí es donde ya aparece lo que os digo, el orden mayor, obispo, presbíteros y diáconos. Orden menor, que rinden cuentas a estos, los subdiáconos. En ese momento este obispo Cornelio menciona que también hay 7 subdiáconos, y después están los acólitos. En este caso había 42 acólitos, y también había exorcistas. En este caso, en este momento, había 52 exorcistas. Bueno, entre los 52 había exorcistas, había lectores y había ujieres. ¿Quién era el lector? El exorcista, ya por el nombre ya se sabe, ¿no? El exorcista, los exorcistas eran los que echaban fuera a los espíritus malignos. Pero después estaba el lector. El lector era el que leía la Biblia, y era, digamos, el último escalón para poder dar un paso siguiente y subir de nivel a ser presbítero. Si eras lector, ya al siguiente nivel podías llegar a ser presbítero. El lector, pues en los servicios, en cultos, a veces en reuniones, mientras se comía, a veces había alguien que leía. Ese era el lector, leía la Biblia. Los acólitos, ¿quiénes eran? Pues eran los que ayudaban en los servicios, eran ayudantes, servidores. Y los ujieres, bueno, pues eran algo así como conserjes. El ujier, que dentro de algunas iglesias evangélicas hoy en día se usa esa palabra, ujier, surge en el siglo III, o sea que no es una palabra bíblica, surge ahí en la iglesia, ¿no? Está bien, no hay ningún problema de que se usen palabras, ¿no? Pero hoy en día en algunos eventos o iglesias se utiliza esa palabra ujieres, porque el ujier era como un conserje. Entre otras cosas, lo que hacía era controlar los que entraban a los servicios religiosos y todo, ¿no? Por ejemplo, no se admitían a los que no estuviesen bautizados a las partes más sagradas del servicio. Si había momentos ahí sagrados en el servicio, como participar, por ejemplo, de la Santa Cena, si tú no estabas bautizado no te permitían poder entrar. ¿Y eso quién lo controlaba? Los ujieres. El ujier controlaba esas cosas. En Oriente, la iglesia siempre tuvo diferencias entre las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. En las iglesias de Oriente también había diaconisas, reconocidas como parte del clero, pero en Occidente no. En Occidente no se aceptaron mujeres como parte de los gobiernos de la iglesia, del clero. Ahí esa figura del machismo ya estaba ahí desarrollándose, ¿no? Cuajando dentro de los cargos. Y otro detalle es que todos los cargos, obispo, presbíteros, diáconos, todos estos cargos eran sostenidos por las ofrendas de la congregación, totalmente o en parte, pero era más en su totalidad. La mayoría de los que formaban parte de estos grupos, obispos, presbíteros y diáconos, incluso, bueno, en estas partes eran casi todos sostenidos a tiempo completo, totalmente, no trabajaban, vivían solo de las ofrendas, de los sueldos que les pagaban la propia iglesia. Después los otros grupos, subdiáconos, acólitos y estos, algunos también estaban a tiempo parcial, en parte también se les sostenía. A mediados del siglo III se esperaba que todo el alto cargo del clero sirviera a tiempo completo, como pasa hoy en día dentro del catolicismo romano. Dentro del catolicismo romano, todos los que forman parte del clero, todos viven de la iglesia.
todos tienen sus sueldos. Si eres el papa, el cardenal, el obispo, el sacerdote, incluso otros cargos menores, todos viven con su sueldo que la Iglesia directamente les paga, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y con esto terminamos. Iba a decir Timoteo, porque sí, vamos a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, Pablo enseña que el que trabaja en la Iglesia es digno de que viva de la Iglesia. Eso dice aquí el apóstol Pablo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. También hay que decir que hoy en día yo creo que los que viven mejor en la Iglesia, los que ganan más dinero de la propia Iglesia, son los artistas, músicos, de fama, cantantes y todo esto. Según la Biblia, en primer lugar se tiene que sostener y mantener a los que predican y enseñan dentro de la Iglesia. Porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Si tú trabajas a tiempo completo para la Iglesia, es digno que tú cobres un sueldo de la propia Iglesia. Es más, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Doble honor, está hablando doble sueldo. Fíjate lo que dice ahí. No les pagues cualquier cosa como una limosna. No, son dignos de que cobren un buen sueldo porque están haciendo un muy buen trabajo. Y lo que aquí Pablo está enseñando, sin duda no fue idea suya, sino que está recogiendo precisamente lo que el propio Señor Jesucristo enseñó. Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. O sea, el Señor Jesús envió a creyentes a predicar y dijo, es digno de que os den un salario por donde vayáis. Que allí donde vayáis y os alojaos en las casas de los que haya por ahí, que os den de comer y que os den el salario, es digno. Y esto, lo que está aquí planteando Pablo y el Señor Jesús, es que el que sirve no debe considerar el apoyo de los demás como un signo de caridad, un donativo, no, es un pago apropiado por tu trabajo. O sea, estás recibiendo un sueldo, un salario por lo que estás haciendo. El apóstol Pablo, por otra parte, o sea, no está diciendo aquí el texto de que si sirves como el clero a mitad del siglo III ya se adoptó, de que todos los que están en el gobierno sí o sí tienen que vivir de la Iglesia, pero esto no se puede imponer como una norma porque el propio Pablo muestra que el que sirve, si tiene posibilidad de trabajar y quiere que trabaje en otras cosas, el propio Pablo trabajaba. Y vosotros sabéis cuál era su profesión. ¿De qué trabajaba Pablo? Hacía tiendas. Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo está predicando, en este caso en Corinto, pero ahí tiene la posibilidad de trabajar en su oficio y trabajaba. Y después, ¿qué hacía? Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando no trabajaba y tenía oportunidad el sábado que descansaba, ¿qué hacía? Predicar. Pero si podía, él trabajaba. Capítulo 20 de aquí de Hechos, versículo 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Conclusión. Si tú puedes vivir del Evangelio, si puedes dedicarte a tiempo completo para predicar y para enseñar, bueno, no te van a dar una limosna, te tienen que dar un sueldo, y debería ser un buen sueldo, el doble de lo que debería ser según Pablo ahí que hemos leído. Que tienes posibilidad de trabajar y compaginar
tu ministerio de predicar y de enseñar y de servir junto con un trabajo que te sea apropiado, compagínalo, no hay ningún problema. Las dos cosas están contempladas en la Escritura. Ahí en 1 Corintios 9 lo vuelves a tener contemplado y termino leyendo este texto. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Como porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Ahí está. Planteado según la Biblia, en pocas palabras, cómo debería ser los que sirven en el Señor a tiempo completo, tiempo parcial, si tienes posibilidad, a tiempo completo. Pero la Iglesia no tiene que estar ahí controlándote lo que te dio, a ver el que gasta el pastor, como si fuese eso una ofrenda que te dan así por caridad, una limosna. No, el que sirve bien, pero tiene que servir bien, ¿eh? El que enseña bien, el que sirve bien, sea tenido por digno de doble honor. Y si siembras lo espiritual, ¿acaso es un problema segar lo material? No, esto tiene que ser así. Pero por otro lado, si hay alguien que está sirviendo y lo puede compaginar con su trabajo, yo por ejemplo pues trabajo y sirvo. No puedo trabajar a tiempo completo porque me es imposible por poder estar atendiendo la iglesia, los estudios, predicar cada día aquí. Entonces no puedo trabajar las 8 horas que trabajaría otro autónomo como yo, pero al ser autónomo y no tener que rendir cuentas a una empresa, puedo administrar mi tiempo y mis horas. Ganaré menos dinero, sí, pero el Señor sabe. Entonces puedo compaginarlo así. Pero quiero que veas las dos caras para que nadie trate de imponer una idea u otra. Es algo como que queda libre en el Señor y como el Señor te muestra en tu vida cómo tienes que hacer. Queridos hermanos, me he pasado unos minutitos, así que me perdonáis, pero ya terminamos. Nos despedimos por hoy. Espero que os esté resultando interesante este estudio de historia de la Iglesia y que estemos aprendiendo cosas prácticas para nuestra vida. Que Dios os bendiga y os cuide y el Señor os siga usando con poder y que podáis seguir creciendo en el Señor porque Dios os quiere usar. Tú eres parte de la historia de la Iglesia en este tiempo que nos tocó y tú tienes que marcar la diferencia. Mañana es domingo, si Dios quiere, 11 de la mañana, hora de España, tenemos nuestro culto dominical. Y por la noche, 9 de la noche, si Dios quiere, estudiaremos ciencia y Biblia. Un abrazo muy fuerte y que el Señor os bendiga a cada uno.